Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena energía y sonrisas. Hoy tengo un tema que, digamos que va a ser explosivo. Si eres fan de las series turcas, especialmente si sigues de cerca la vida de tus actores favoritos, prepárense. Porque hoy vamos a hablar de una bomba, un secreto, una revelación que dejó a muchos fans en shock. Sí, estoy hablando de Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Listos para descubrir el secreto que conmocionó al mundo? Prepárense porque lo que viene a continuación es imperdible. Y antes de que empecemos a sumergirnos en todo este drama, quiero pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Denle al botón de suscribirse y a la campanita para no perderse nada. Empecemos. Para ponerlos en contexto, Burak Özçivit, el guapísimo Vali Bey de la serie El Sultán, y Neslihan Atagül, la talentosísima Nihan Kara-Sevda, son dos de las estrellas turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial. Sus actuaciones, su carisma y por supuesto su atractivo físico, los han convertido en ídolos para millones de personas. Pero ¿qué pasó para que este par de estrellas, con trayectorias tan brillantes y separadas, terminaran siendo el centro de un escándalo? Todo comenzó empecemos con los antecedentes. Burak, además de ser un actor de renombre, es conocido por su matrimonio con Fariye Evcen, otra actriz turca muy popular. Su relación ha sido, en general, sólida y estable, y tienen dos hermosos hijos juntos. Han sido considerados una de las parejas más estables y queridas del mundo del espectáculo turco. Su relación ha sido un ejemplo de compromiso y amor, y juntos han construido una imagen de familia ideal, tanto dentro como fuera de la pantalla. Fariye, con su belleza natural y su talento, ha logrado conquistar el corazón del público y, junto a Burak, forman una de las parejas más mediáticas y admiradas de Turquía. Su matrimonio ha sido un ejemplo de dedicación y apoyo mutuo, y su felicidad familiar es una constante en los medios de comunicación. Han sabido mantener un equilibrio entre su vida profesional y personal, lo que les ha ganado el respeto y la admiración de sus seguidores. Por otro lado, Neslihan Atagül también está felizmente casada con Kadir Doğulu, un actor también muy conocido. Su relación también es conocida por ser sólida, con muchos años juntos y han sido, en general, un ejemplo de pareja estable y que se apoya mutuamente. Su vida, al menos públicamente, parecía un cuento de hadas. Neslihan, con su delicada belleza y su talento actoral, ha logrado cautivar al público turco e internacional. Kadir, también actor y personalidad influyente, siempre ha demostrado un gran apoyo a Neslihan. Su relación, basada en el respeto y el amor, ha sido un ejemplo de solidez y compañerismo. Han compartido proyectos profesionales y han sabido mantener una relación equilibrada, preservando su privacidad y enfocándose en el bienestar de su relación. Su relación ha sido, en gran medida, un ejemplo de cómo construir una base sólida en el mundo del espectáculo. Pero como dice el dicho, la verdad siempre sale a la luz. Y en este caso, la verdad que salió a la luz fue un rumor. Un rumor que al principio parecía ser algo trivial, una simple especulación de los medios. Pero a medida que pasaban los días, ese rumor comenzó a crecer, a tomar forma, y a convertirse en una noticia que sacudió a la industria del entretenimiento turco. El rumor en cuestión involucraba una supuesta relación secreta entre Burak y Neslihan. Sí, leyeron bien. Se hablaba de encuentros clandestinos, de mensajes secretos, de una conexión que iba más allá de lo profesional. Imaginen la bomba, dos actores casados, con sus respectivas parejas, supuestamente involucrados en una relación extramatrimonial. El escándalo estaba servido. La mera idea de una posible infidelidad entre dos de las estrellas más queridas de Turquía generó un revuelo mediático sin precedentes. El público, acostumbrado a verlos en roles románticos en la pantalla, se sintió traicionado. La imagen de ambas parejas, construida con tanto esfuerzo y dedicación, se tambaleaba ante la posibilidad de una ruptura. La especulación, la intriga y el morbo se apoderaron de la opinión pública, y la noticia se propagó como la pólvora por las redes sociales y los medios de comunicación. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se lanzaron sobre la historia. Las redes sociales explotaron con comentarios, especulaciones y teorías. Fans de todo el mundo expresaban su incredulidad, su decepción y su furia. ¿Era posible que dos de sus actores favoritos estuvieran engañando a sus parejas?
¿Era todo una mentira? ¿Qué estaba pasando realmente? Los foros de discusión, los comentarios en las publicaciones de los actores y los vídeos en YouTube se llenaron de conjetura. Y análisis. La gente intentaba encontrar pistas, interpretando cada gesto, cada mirada, cada like en las redes sociales como prueba de la supuesta relación. Las fotos de Burak y Neslihan en eventos públicos fueron analizadas con lupa, buscando alguna señal que confirmara los rumores. La presión sobre los actores era enorme y la opinión pública se dividía entre quienes creían en la inocencia de ambos y quienes ya los condenaban por su supuesto comportamiento. Los paparazzi, por supuesto, se pusieron manos a la obra. Empezaron a seguir a Burak y Neslihan, buscando cualquier prueba que pudiera confirmar el rumor. Fotos, vídeos, cualquier cosa que pudiera demostrar que existía una relación secreta. Y por supuesto los medios comenzaron a publicar todo lo que encontraban, por mínimo que fuera, para alimentar la controversia y mantener a la audiencia enganchada. Los paparazzi, conocidos por su persistencia y su capacidad para captar momentos privados, se convirtieron en el principal dolor de cabeza de los actores. Sus movimientos eran constantemente monitoreados, y cualquier encuentro, por casual que fuera, era interpretado como una prueba de la supuesta relación. Las fotos de los actores, capturadas en situaciones comprometedoras, inundaron los medios de comunicación, generando aún más especulación y alimentando el morbo del público. La privacidad de los actores se vio completamente vulnerada, y sus vidas personales se convirtieron en un espectáculo público. La presión sobre Burak y Neslihan era enorme. Ambos actores se mantuvieron en silencio al principio, sin hacer declaraciones públicas. Quizás esperaban que el rumor se desvaneciera por sí solo. Pero la insistencia de los medios y la curiosidad del público no hacían más que intensificarse. Era inevitable que tuvieran que pronunciarse de alguna manera. El silencio, en este caso, se convirtió en un arma de doble filo. Aunque podía ser interpretado como una forma de evitar alimentar el escándalo, también daba pie a la especulación y a la interpretación de los rumores. La ausencia de declaraciones oficiales solo intensificaba la curiosidad del público y alimentaba la maquinaria mediática, que se dedicaba a generar contenido sobre la supuesta relación. La situación se volvía cada vez más insostenible para los actores, que se veían acosados por los medios y por la presión del público. Finalmente llegó el momento. Después de semanas de especulaciones, Burak Ozceğin decidió romper el silencio. Lo hizo a través de sus redes sociales. Publicó una foto con su esposa, Fariye Evcen, mostrando una imagen de unidad, de amor y de apoyo mutuo. En la descripción, negó categóricamente cualquier relación con Neslihan Atagül. Calificó los rumores de falsos, de malintencionados, y de una completa invención. Su declaración fue un mensaje claro y directo a sus seguidores y a los medios de comunicación. La foto con Fariye abrazados y sonriendo transmitía un mensaje de fortaleza y de amor incondicional. La negación de la supuesta relación con Neslihan fue firme y contundente y el calificativo de falsos y malintencionados dejaba claro su descontento con la situación. La defensa de su matrimonio fue un punto clave en su declaración, y la solicitud de respeto a su privacidad demostró su deseo de poner fin a la especulación y a la intromisión en su vida personal. Su declaración fue clara y directa. Defendió la integridad de su matrimonio y la honorabilidad de su esposa. Instó a los medios a dejar de especular y a respetar su privacidad y la de su familia. Fue un mensaje contundente diseñado para frenar la ola de rumores y para proteger su reputación. La contundencia de su mensaje fue un intento de poner fin a la controversia y de restaurar la imagen de su familia. El apoyo de sus seguidores y de otros colegas del mundo del espectáculo le dio fuerzas para afrontar la situación y para defender su honor y el de su esposa. La defensa de su matrimonio fue un acto de amor y de compromiso, y la solicitud de respeto a su privacidad demostró su determinación de proteger a su familia de la intromisión mediática. ¿Y qué dijo Neslihan? Ella también rompió el silencio, aunque lo hizo de una manera un poco más indirecta. Publicó una foto con su esposo Kadir Doğulu, mostrando la misma imagen de unidad y de apoyo. En su caso, no hubo una declaración explícita de negación, pero la imagen hablaba por sí sola. Era una clara demostración de que su matrimonio seguía intacto, a pesar de los rumores. La elección de la foto con Kadir fue una respuesta sutil pero efectiva a las especulaciones. La imagen de ambos unidos y felices transmitía un mensaje de confianza y de amor incondicional. La ausencia de una declaración explícita de negación
en lugar de debilitar su postura, reforzaba su mensaje. La imagen hablaba por sí sola, y la demostración de su matrimonio intacto fue la mejor respuesta a los rumores. Ambos actores, tanto Burak como Neslihan, contaron con el apoyo de sus respectivas parejas. Farideh y Kadir públicamente se mantuvieron al lado de ellos, defendiendo su inocencia y mostrando su amor incondicional. Este apoyo fue crucial para contrarrestar la avalancha de críticas y especulaciones. El apoyo incondicional de sus parejas fue fundamental para afrontar la crisis. Farideh y Kadir, con su presencia y su apoyo público, demostraron su confianza y su amor hacia sus cónyuges. La unidad de las parejas fue un claro mensaje de fortaleza y de compromiso, y la defensa de su inocencia fue clave para frenar la especulación y las críticas. El apoyo de sus parejas fue un ejemplo de amor y de compañerismo, y demostró que a pesar de los rumores y de la presión mediática, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. ¿Pero qué pasó con el rumor? ¿Se acabó ahí la historia? No del todo. Aunque las declaraciones de Burak y Neslihan fueron claras y contundentes, la controversia no desapareció por completo. Siempre quedaron dudas, siempre hubo quienes seguían creyendo que algo más había sucedido entre ellos. La naturaleza del ser humano es curiosa y desconfiada, y la especulación, el morbo y la intriga pueden ser difíciles de erradicar. A pesar de las declaraciones de los actores, la duda persistió en algunos sectores, y la maquinaria mediática continuó alimentando la controversia. La persistencia de los rumores, aunque disminuyó en intensidad, demostró la dificultad de controlar la información en el mundo del espectáculo y la capacidad de la especulación para perdurar, incluso ante la negación de los involucrados. Algunos medios continuaron investigando, buscando nuevas pruebas que pudieran contradecir las declaraciones de los actores. Otros se centraron en analizar sus movimientos, sus gestos, sus relaciones con otros miembros de la industria. La atención sobre ellos no disminuyó, aunque la intensidad del escándalo sí se redujo. Los medios de comunicación, siempre ávidos de contenido, continuaron buscando nuevas noticias y alimentando la controversia. Los análisis de los gestos, de los movimientos y de las relaciones de los actores se convirtieron en una constante, y cualquier detalle, por mínimo que fuera, era interpretado como una señal de la supuesta relación. La atención sobre ellos no disminuyó por completo, pero la intensidad del escándalo se redujo, gracias a la contundencia de las declaraciones y al apoyo de sus respectivas parejas. ¿Y cuál fue el secreto que dejó en shock a los fans? Bueno, el secreto no fue exactamente una relación extramatrimonial, como se rumoreaba. El verdadero secreto, la verdadera bomba, fue la forma en que la industria del entretenimiento turca reaccionó ante esta crisis. La respuesta de la industria del entretenimiento fue el verdadero secreto que conmocionó a los fans. A pesar de la rivalidad, de los conflictos y de las diferencias personales, la industria turca demostró un fuerte sentido de comunidad y de solidaridad. La defensa de los actores por parte de sus colegas fue un ejemplo de profesionalismo y de apoyo mutuo, y demostró que a pesar de las dificultades y de los rumores, la unidad puede ser un valor fundamental en el mundo del espectáculo. Muchos actores y actrices, productores, directores y otros miembros de la industria expresaron su apoyo a Burak y Neslihan. Condenaron la especulación y la intromisión en su vida privada. Se unieron para defender la integridad de sus colegas y para exigir respeto por su trabajo. La solidaridad de la industria fue un momento de unión y de defensa de los valores profesionales. La condena a la especulación y a la intromisión en la vida privada de los actores fue un claro mensaje de apoyo y de respeto, y la defensa de la integridad de sus colegas demostró el compromiso de la industria con la protección de sus miembros y con el respeto a su trabajo. La unidad de la industria fue un ejemplo de profesionalismo y de solidaridad, y demostró que a pesar de las dificultades, el trabajo en equipo puede ser fundamental para superar cualquier crisis. Esta unidad, esta solidaridad, fue algo inesperado y sorprendente. Mostró que a pesar de las rivalidades y los conflictos, existía un fuerte sentido de comunidad en la industria del entretenimiento turco. Fue un momento de unión, un momento en el que todos se pusieron de acuerdo para defender a sus colegas. La respuesta de la industria fue un ejemplo de unidad y de solidaridad, y demostró que a pesar de las diferencias y de los conflictos, el apoyo mutuo puede ser un valor fundamental en el mundo del espectáculo. La defensa de los actores por parte de sus colegas fue un ejemplo de profesionalismo y de respeto, y la condena a la especulación y a la intromisión en la vida privada fue un claro mensaje de apoyo y de solidaridad.
La unidad de la industria fue un momento inesperado y sorprendente, que demostró que a pesar de las rivalidades y de los conflictos, el trabajo en equipo puede ser fundamental para superar cualquier crisis. Otro aspecto importante fue la reacción del público. Aunque hubo quienes criticaron a Burak y Neslihan, la mayoría de los fans se mantuvieron firmes en su apoyo. Defendieron su talento, su profesionalismo y su derecho a la privacidad. Mostraron que, a pesar de las especulaciones, seguían admirando a sus ídolos y valorando su trabajo. La reacción del público fue un claro reflejo de la importancia del respeto a la privacidad y del apoyo a los artistas. La defensa de su talento, de su profesionalismo y de su derecho a la privacidad fue un ejemplo de admiración y de compromiso, y demostró que, a pesar de las especulaciones y de los rumores, el amor y el apoyo de los fans pueden ser fundamentales para superar cualquier crisis. La unidad del público fue un ejemplo de solidaridad y de respeto, y demostró que, a pesar de las críticas, el apoyo a los artistas puede ser un valor fundamental en el mundo del espectáculo. En definitiva, el secreto que dejó en shock a los fans no fue la supuesta relación entre Burak y Neslihan, sino la forma en que la industria y el público reaccionaron ante esta crisis. Fue un recordatorio de la importancia del respeto, de la privacidad y de la solidaridad en un mundo tan expuesto como el del entretenimiento. La reacción de la industria y del público fue el verdadero secreto que conmocionó a los fans. La demostración de respeto, de privacidad y de solidaridad fue un ejemplo de valores profesionales y de compromiso, y demostró que, a pesar de las dificultades y de los rumores, la unidad y el apoyo pueden ser fundamentales para superar cualquier crisis. El secreto fue, en definitiva, la forma en que se defendieron los valores del respeto, de la privacidad y de la solidaridad, y la importancia que se le dio a estos valores en el mundo del espectáculo. Así que, en resumen, el rumor de una supuesta relación secreta entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül causó un gran revuelo en la industria del entretenimiento turco. Aunque la historia no se confirmó, la controversia reveló la importancia del respeto a la privacidad, la unidad en la industria y el apoyo de los fans. El escándalo mediático, que tuvo un impacto significativo en la vida de los actores, sirvió como un recordatorio de la importancia de la ética, de la profesionalidad y del respeto a los valores humanos en el mundo del espectáculo. La controversia, aunque generó especulación y morbo, también puso de manifiesto la importancia de la unidad, de la solidaridad y del apoyo mutuo en un sector tan expuesto como el de la industria del entretenimiento. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis de la historia de Burak y Neslihan. Si les gustó, no olviden dejar un like, comentar qué les pareció el vídeo y qué otras historias de la farándula turca les gustaría que analizara. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!